A través de más de 60 años como creador, más estos y otros tantos de observador, me he propuesto ver las obras de arte como si fueran producidas de modo atemporal, llegando a la conclusión poco ortodoxa de que el arte se manifiesta por sí mismo, que es por sí mismo, a pesar de quien lo haya realizado o de la lectura que le dan todos aquellos que pretenden interpretarlo, traducirlo, ya sean los mismos creadores, los críticos, los historiadores, los curadores, los promotores, todos los que creen entender la relación en su contexto histórico espacio-temporal. Ver cualquier obra artística de cualquier época sin pensar que las diferentes manifestaciones del hombre datan desde hace más de 2.6 millones de años y verlas sin que alguien pueda determinar si tuvieron o no fecha de nacimiento o fecha de caducidad. Pretendo enfrentarme al objeto artístico en lo que éste nos sugiere directamente sin preguntarnos antecedentes o pretensiones, ya sean externas o propias. No pretendo descalificar, quiero sumar las formas de interpretación o de comprensión. ¿Cómo dialogamos con ellas? ¿Qué nos dicen al observarlas sin ningún tipo de creencias personales o colectivas, solo con la mente abierta y la conciencia pura? Esta manera nos permite percibir la obra artística como un receptor abierto, creativo, no inducido. Nos permite ampliar las visiones que enriquezcan las obras en su capacidad de verlas de múltiples maneras. Hay factores primordiales que son más importantes que entender algo. Nosotros nacemos con una inteligencia natural que está en nuestra información genética. La percepción que nos dan nuestros instintos nos es dada sin la necesidad de entender. Respondemos a un orden universal como la parte y el todo. Quizá, como el instinto, haya muchas más virtudes que desconocemos, pero son parte nuestra. En una entrega abierta, con el ánimo de percibir con una total libertad la esencia de las obras, esto nos permite leer entre líneas y ver qué sucede en los planos aparentemente secundarios de lo que observamos. En muchas ocasiones se me identifica con una generación que utilizó un lenguaje ajeno, un grupo que significa diferentes momentos de la transformación mexicana de la generación de la ruptura. La ruptura es un título que se ha impuesto a una generación que utilizó un lenguaje ajeno al de la Escuela Mexicana de Pintura. Surge entre los años 50 y 60 y escenifica diferentes momentos de la transformación en la creación artística mexicana de nacionalista a plural. En el tiempo de la Escuela Mexicana de Pintura se hablaba de un arte realista con contenido social. Surgió aquella frase tan famosa de David Alfaro Siqueiros: no hay más ruta que la nuestra. Sí había otra ruta, una ruta con voz propia, la de artistas como Alfonso Michel, Wolfgang Palen, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Carlos Mérida, Juan Soriano, Günter Guerzo. Incluso los mismos pintores de la Escuela Mexicana tuvieron un rompimiento, como en el caso de José Clemente Orozco, con El hombre en llamas en el Hospicio Cabañas, o la investigación de la poliangularidad de David Alfaro Siqueiros, o el cubismo de Diego Rivera. El concepto del realismo socialista en la Escuela Mexicana de Pintura pretendía por una parte hacer un arte realista al servicio del Estado y por otra crear obras profundamente nacionalistas, con un mensaje social, político. Pretendía hacer un arte para el pueblo. Yo siempre he dicho que es mejor hacer un pueblo para el arte.
El nacionalismo fue una forma de manifestarse en el sentido social de la revolución. La mayoría de las manifestaciones de ese tiempo tenían esa característica, no solo en los pintores, en los escritores como Luis Martín Guzmán, Mariano Azuela, con los músicos Silvestre Revueltas, Pablo Moncayo, Blas Galindo. La música tenía una tendencia nacionalista. La época de oro del cine mexicano trataba ese momento histórico, las cantinas, los soldados, los problemas del campo, la injusticia social, el cacique del pueblo, las soldaderas, etc. Ya en los años 50, México dejaba de ser un país rural y empezaba a convertirse en un país urbano. Abandonaba el campo, crecía en la exportación, incursionaba en la industrialización. Era un México diferente. La Ciudad de México comenzaba su desbocado crecimiento y con él el centralismo. Surge una generación con mayor acceso a la información internacional, que obviamente cambia sus manifestaciones por un arte más libre y plural. En la literatura se abandonaron los temas relativos a la revolución y tenemos ejemplos como Juan Rulfo con Pedro Páramo, una obra muy intimista, Carlos Fuentes con La región más transparente, Salvador Elizondo con Farabeuf, Juan García Ponce con La noche, entre otros. Surgen nuevas formas de música, la dodecafonía, la electrónica, con compositores como Manuel Enríquez, Joaquín Gutiérrez Heras, Mario Lavista, Julio Estrada, etc. Luis Barragán en la arquitectura, la influencia de Martha Graham en la danza, Héctor Mendoza en el teatro, así como Octavio Paz impulsó una serie de obras que se presentaban en la universidad. Poesía en voz alta, obras clásicas con un concepto de modernidad. Aparecen directores como Juan José Gurrola y Alejandro Jodorowsky. Esta nueva generación no nos conformamos en grupos aislados. Todos éramos compañeros y el trabajo creativo se volvió interdisciplinario. Los pintores realizábamos escenografías, ilustrábamos libros y portadas de discos, participábamos en el cine, nos reuníamos, trabajábamos y nos apoyábamos entre sí y en todos los géneros artísticos. No se pensaba en una ruptura o en contender con alguien. Lo que se quería era hacer arte. Fue difícil aceptar la pluralidad. Hubo conflictos con la generación inmediata anterior. Los apoyos del gobierno eran dirigidos a la escuela mexicana. No se daban facilidad a los nuevos artistas. Se tuvo que trabajar en forma independiente. No se tenía un público, no se tenían espacios, no se tenían apoyos ni coleccionistas. Se propició la creación de galerías como Proteo, Antonio Sousa, Galería de Arte Mexicano, Juan Martín, Pecanins, para darse a conocer y crear un mercado. Con una pretensión de pluralidad y de creación individual, no de ruptura. Ruptura o no ruptura, transición o transgresión, lo importante es que la obra está vigente. Los artistas que seguimos produciendo lo hacemos con el mismo espíritu que nos impulsó en un principio, la libertad creativa. Les corroboro, para esta nueva generación, lo importante era la intención individual. No se hicieron en ese momento manifiestos, ni publicaciones, ni exposiciones bajo el título de ruptura, ni ha quedado claro quiénes la iniciamos o quiénes la conformamos. Por eso quisiera tomarme la libertad de intercalar a esta generación algunos artistas, aun cuando algunos de ellos no son generalmente aceptados como pertenecientes a la generación de la ruptura. Jesús Reyes Ferreira, jalisciense, Chucho Reyes,
Se distinguió por diferentes usos de materiales, papel de China y cartón y estraza, y se caracterizó por su rica gama de colores. Carlos Mérida, mejor conocido por sus formas geométricas que nos recuerdan el arte prehispánico, pero con acentos modernos intrínsecos. Günter Guerzo, su obra es introducción del abstraccionismo nacional, geometría limpia que recuerda el pasado prehispánico y nos acerca a lo surreal. Matías Geritz transformó la arquitectura urbana, creador de la escultura La Serpiente, ubicada en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno, y junto con Luis Barragán, arquitecto jalisciense, las famosas torres de satélite. Juan Soriano, artista jalisciense también, nos da una pintura personal interior. Sus esculturas monumentales se han convertido en acervo nacional. Tal es el caso de la luna del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como la paloma en el Museo Marco de la Ciudad de Monterrey. Pedro Coronel, en sus obras, podemos observar el uso del color de forma dramática para recordar y honrar las culturas antiguas. Lo prehispánico converge con la abstracción para crear una obra original. Vladi, su obra se opone al muralismo mexicano nacionalista. Un ejemplo es el conjunto de murales de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en la Ciudad de México. Manuel Felgueres, su obra abstracta representa una búsqueda personal. Sorprende el empleo de materiales poco convencionales y su obra representa un gran legado artístico. Kazuya Sakai exploró la geometría desde la abstracción, aportó con su obra y trabajo el desarrollo del abstraccionismo en México. Enrique Echeverría, su obra se encuentra influenciada por diversas corrientes artísticas europeas. Sus pinturas concentran un gran uso del color y una figuración que se convierte posteriormente en abstracción. Lilia Carrillo nos dejó una obra expresionista, abstracta. En sus pinturas no se ven contornos ni dibujos previos. Lilia daba plena libertad a la manifestación del color y la forma. Alberto Gironella utilizó el objeto como herramienta para almacenar la memoria. Su obra mixta introduce diversos objetos cotidianos para plasmar una gran diversidad de significados. Rafael Coronel introdujo en la plástica mexicana una figuración inspirada en los claroscuristas europeos. Vicente Rojo creó todo un lenguaje visual único con una rica gama cromática, a partir de líneas y abstracciones de formas geométricas, además de dejar un legado al diseño gráfico mexicano. José Luis Cuevas utilizó la figuración como medio de expresión. Sus dibujos, así como su trabajo en la gráfica, marcaron una nueva faceta del arte mexicano. También creó el término de la cortina de nopal. Para Fernando García Ponce, el arte es la única posibilidad de sacar todo lo bello, todo lo grande que hay en el ser humano. Su trabajo, principalmente elaborado en collage, representa su respeto por la geometría y la estructura. Francisco Corsas nos dejó una obra expresionista sumergida en brumas y colores tierra. Sus protagonistas son mujeres y personajes que parecen ausentes. Luis López Loza aportó también el abstraccionismo mexicano. El color y los tonos que usa son las herramientas para acercarse a lo abstracto. Helen Escobedo
Destaca por su trabajo multidisciplinario. Su obra es esencial para entender el arte conceptual en México. Sus obras son parte del paisaje urbanístico de México. Erzúa innovó la escultura en México. Fue uno de los creadores del espacio escultórico de la ciudad universitaria y la obra Obi expuesta en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno. Tomás Parra plasma en su obra la influencia de América Latina con su trabajo, con acentos surrealistas. Miguel Aldana, otro jalisciense, fundó el Centro de Arte Moderno de Guadalajara, además de su faceta como artista y como ingeniero, destacó por su papel de promotor. Fernando González Cortázar, conocido por todos ustedes, escritor y arquitecto, realizó obra monumental, transitable. Sus obras más importantes son La Gran Puerta en la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara y la columna dislocada en el Hanok Opera Air Museum en Japón. Marta Palau construye ambientes y esculturas con formas orgánicas y fibras naturales, esculturas convertidas en instalaciones. Palau aborda la apropiación de ritos, resignifica y teje los espacios, encuentra el reconocimiento mágico en la manifestación de lo invisible. Pedro Friedeberg encuentra en la perspectiva su herramienta principal y en el surrealismo su medio de expresión, obras llenas de símbolos culturales, religiosos e históricos. Gilberto Aceves Navarro, su obra expresionista concentra líneas y manchas, figuraciones ocultas en el color. Aceves renovó las artes plásticas de México moderno, siendo tutor de las nuevas generaciones. Brian Nissen, pintor y escultor. Nissen trabajó de manera multidisciplinaria, creando obras con un discurso único. Rodolfo Nieto incorporó en su arte y en la escena plástica mexicana el arte bruto. Su trabajo explora diversas técnicas: collage, acuarela, pastel, xilografía, óleo, entre otros. Roger von Gunthen tiene como principal inspiración el color. En su obra destacan los paisajes y personas, inmersos en un ambiente selvático. Gabriel Ramírez Aznar rechazó convenciones artísticas, creando un estilo propio. Francisco Toledo, su obra presenta una fauna espectacular, sumergida en lo místico. Su trabajo se desarrolló en diversos medios y técnicas: cerámica, grabado, escultura, pintura, acuarela. Y por último, yo, Arnaldo Cohen. Mi obra estructura sistemas de significación en los que participan la geometría, el color y el espacio para crear atmósferas habitadas por un entramado de elementos visuales.